El examen físico, si uno tiene que tomar los datos, los signos vitales, lo haremos en sede estación. Entonces, el orden de los signos vitales son la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno. En algunas instituciones se toma la glucometría como protocolo, algunos no. Y lo otro es las medidas antropométricas, peso, talla y el índice de masa corporal. Acuérdense, lo que uno analiza en los signos vitales son los 5 primeros, incluido la saturación de oxígeno. Entonces, una vez establecido y ya tomado los signos, el examen físico de abdomen lo haremos en posición de cúbito dorsal. Por favor, ¿quieres retirarte tus gafas? ¿Estás más cómoda? Listo. Entonces, el examen físico de abdomen, siempre que ustedes vayan a empezar una consulta. Qué pena, doctor, es que dejé mi celular afuera. Una vez que establecido ya el motivo de consulta y todo, vamos a hacer un examen cefalocaudal, desde la cabeza hasta los pies. Hay manifestaciones en cara y cuello de patología gastrointestinal o gastrointestinal específicamente, que lo vamos a mirar y es importante detallar. Entonces, en cabeza tenemos primero el color de la piel. Si la paciente está pálida, puede ser un signo de pérdida de sangre a nivel de cavidad abdominal. Si ha sufrido una herida, un trauma cerrado de abdomen, entonces eso será una manifestación. Entonces, la palidez. Lo otro que lo corroboramos también es con la conjuntiva del tarso. Miramos el tarso y este tarso, que es la conjuntiva, que te dice si el paciente está anémico o no está anémico. En la esclera también miraré el color. Normalmente la esclera es blanca. Si hay tinte ictérico en la esclera, entonces decimos que el paciente tiene una ictericia. Tendríamos que aprender en la esclera a valorar si la ictericia es flavínica, que es pálida, de origen prehepático, si es rubínica, de origen hepático, y si es poshepática o verdínica, benigna, y si es poshepática maligna, la melánica. Eso lo vamos a ver en clase. Muy bien. ¿Qué más miramos en la cara antes de llegar al abdomen? Los labios, para mirar si hay cianosis. No se olviden que la cianosis es manifestación de hipoxemia. Entonces, y que puede ser manifestación de una hipoperfusión. Entonces vemos en los labios. Y saca la lengua Sarita. Miraremos el estado de hidratación del paciente, que es importante. En cuello, tenemos patologías de cuello que nos pueden producir manifestaciones de abdomen, como el hipotiroidismo, por ejemplo, que produce estreñimiento, o el hipertiroidismo que produce diarrea. Entonces, eso es importante. En algunas mujeres, los trastornos endocrinológicos de tipo de tiroides producen trastorno de la menstruación. Entonces, trastornos genitales, también menstruales, pueden verse en el abdomen y que es manifestación de enfermedad de tiroides. Muy bien. Una vez establecido eso, nos vamos a pasar al examen de abdomen. Luego tenemos que pasar por cardio y respiratorio y luego ya pasamos a todos. Para hacer el examen de abdomen, yo tengo que ubicarme del lado derecho del paciente. Entonces voy a ubicarme de este lado. Siempre se coloca uno del lado derecho del paciente. Se descubre el abdomen. En la práctica del examen de abdomen no es necesario que la persona para el abdomen se quite su ropa interior ni su ropa de extremidades inferiores, sino únicamente descubrir esta parte del abdomen. En el examen de abdomen es bien importante siempre mirar la expresión del paciente. Entonces, el rostro del paciente es importante siempre mirar. El examen de abdomen tiene 4 partes: inspección, auscultación, percusión y palpación. Si uno tendría que dar orden de importancia, el último es el más importante, que es la palpación. El menos importante, pero que igual nos da alguna información, es la auscultación. Vamos a empezar por la inspección. Ya hicimos una inspección de la parte del rostro caudal y ahora vamos a ver el abdomen. Entonces, ¿qué es lo primero que uno mira en la inspección? El color de la piel del abdomen, si es igual al resto del cuerpo, entendiendo que el abdomen está cubierto por ropa y que no va a recibir los rayos luminosos del sol, entonces tendrá un color diferente. Entonces, el color. Si nosotros hemos visto ictericia en la esclera, acá en el abdomen también habrá una manifestación de ictericia. Color. Segundo, vamos a mirar el patrón respiratorio. Si ustedes ven, Sarita
como todos, respiramos con un componente tóraco-abdominal, pero en las mujeres es más el componente torácico que abdominal. Pero en ella miramos el componente abdominal de la respiración. ¿Por qué es importante la respiración, el patrón respiratorio? Porque hay patologías como todo lo que produce peritonitis que afecta el patrón respiratorio, y si Sarita me viene a mí a consultar por un dolor abdominal intenso y yo no le veo movimiento de la pared abdominal, sospecho que ella tiene peritonitis mientras se demuestre lo contrario. Entonces es importante eso. Seguimos con inspección. Vamos a ver el perfil del abdomen. Para ver el perfil simplemente nos inclinamos y miramos si hay algún tipo de protrusión, o si el abdomen es plano, o si hay alguna distensión generalizada. Entonces en este caso yo lo describiría en el abdomen de Sarita como plano, pero encontraremos situaciones patológicas. Por ejemplo, un paciente con ascitis, que es líquido libre en cavidad abdominal, tendremos una distensión generalizada con el ombligo invertido. Si yo tengo distensión abdominal con el ombligo invertido, pensaré en otro tipo de circunstancias, por ejemplo el haber comido recientemente, algún tipo de distensión abdominal que no implique el compromiso de la cavidad abdominal en forma severa. Eso es perfil. Si yo veo una protrusión en el epigastrio, pues pensaré en una masa de páncreas o en una masa hepática, ¿verdad? Si yo miro una distensión a nivel de periumbilical, puede ser algo relacionado con el mismo páncreas o con el duodeno. Si yo veo una distensión en el hipogastrio en una mujer, tengo que descartar que sea embarazo, que sea un globo vesical, que sea un tumor de ovario o que sea un mioma gigante. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más miramos en inspección? Vamos a mirar unas lesiones vasculares. Las lesiones vasculares nos dan unos signos. Si yo veo unas dilataciones varicosas que van desde el ombligo hasta la periferia, que se llama signo de cabeza de medusa, eso es parte de la circulación colateral del síndrome de hipertensión portal, cuyos componentes son ascitis, esplenomegalia y circulación colateral. La circulación colateral tiene tres componentes: varices esofágicas, signo de cabeza de medusa y hemorroides. Son la parte del síndrome de hipertensión portal. ¿Qué más miramos? Puedo ver unas dilataciones varicosas verticales que vayan así. Eso lo vemos en el síndrome de obstrucción de vena cava inferior. Miramos otros signos vasculares que son el signo de Cullen y el signo de Grey-Turner. ¿Qué son? Son lesiones equimóticas alrededor del ombligo, Cullen, y lesiones equimóticas en la región paralumbar bilateral. Son manifestaciones de hemoperitoneo retroperitoneo. Todo lo que produzca hemorragia retroperitoneal nos producirá Cullen positivo y Grey-Turner positivo. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿una pancreatitis se puede dar positiva? Hemorrágica. ¿De Grey-Turner? Sí, pero hemorrágica. Pancreatitis aguda simple, no. Pancreatitis biliar, no. Tiene que ser pancreatitis hemorrágica. Y trauma cerrado de abdomen que produzca lesión a nivel del retroperitoneo. También lo podemos encontrar en hepatopatías crónicas, como la cirrosis. Básicamente eso. Vamos a encontrar dentro de la inspección una parte central que es el ombligo. El ombligo es la parte central del abdomen, miren. Generalmente está invertido, no invertido sino invertido, hacia abajo. En algunas razas como la afrodescendiente, la gran mayoría de las personas tienen un ombligo protruido, eso es como genético, pero generalmente es invertido. Hay patologías dentro del ombligo. Una es que la persona pueda llegar porque esté supurando el ombligo. Eso se llama onfalitis. La onfalitis se produce por una persistencia embriológica, que es la persistencia del conducto onfalo-mesentérico. El tratamiento no solo es antibiótico, sino quirúrgico para liberar esa brida que queda en el desarrollo del ombligo. También podemos encontrar en el ombligo hernia umbilical, que nos va a producir no únicamente protrusión del ombligo, sino que a veces la persona se queja de dolor y tú no ves protrusión, pero en la palpación podemos encontrar que haya un anillo herniario, ahora que hacemos palpación, que nos explique ese dolor. ¿Listo? Hablando de hernias,
también en la inspección vamos a ver hernias. Las hernias de la pared abdominal son 5: epigástrica, umbilical, inguinal, crural o femoral en el hombre, y una que se llama incisional, que se necesita que haya una cicatriz quirúrgica previa para que se produzca. Ejemplo, si Sarita le han operado de la vesícula, le llamaremos colecistectomía, y hay una incisión subcostal derecha que se llama la incisión de Kocher, que ahora se hace una incisión de unos 6 centímetros. Anteriormente, personas de otra época les hacían una incisión desde el apéndice sifoides hasta la región paralumbar, un corte así. Por eso la gente se asusta cuando uno dice, lo vamos a operar de la vesícula, y le tienen miedo porque ven una incisión muy larga. Ahora ya es una cosita muy cortita. Entonces ahí, si a Sarita, después de un tiempo, protruye una masa, yo pensaría que es una hernia incisional. También se llama eventración. Esas hernias, el tratamiento es quirúrgico. Se debe hacer una herniorrafia umbilical, herniorrafia inguinal, epigástrica, crural, y una eventrorrafia o una herniorrafia incisional. Perfecto. La hernia ya tal no es hernia de la pared abdominal, es una hernia en la unión entre el esófago y el estómago, que hay descendimiento del esófago sobre el estómago, que produce reflujo gastroesofágico. Muy bien. ¿Qué más miramos en la inspección? Algún tipo de lesiones de la piel, enfermedades de la piel. Como hay piel, entonces tendremos dermatitis de contacto. Por ejemplo, este tipo de ropa que tiene resorte en algunas personas produce reacción por el roce, como se suda, entonces a veces hay eritema, hay prurito, hay ardor, y eso es una dermatitis de contacto. Podemos encontrar en las personas que utilizan fajas abdominales, por ejemplo, también producir dermatitis de contacto, que son dermatitis alérgicas. Podemos encontrar en piel también todos los tumores benignos, como son los fibromas, los lipomas, los quistes sebáceos, pápulas, nódulos que pueden presentarse aquí. Infecciones micóticas, timias corporis, que puede haber también con eritema y descamación. Otra cosa que tenemos que mirar que es importante es que si en la región periumbilical yo veo un latido que se produce así, pues ahorita yo le mirara aquí un latido en la región periumbilical izquierda, sospecho un aneurisma disecante de la aorta de la pared de la aorta abdominal, que luego lo ratificamos con la auscultación. Entonces eso es importante. ¿Qué más? Algo que se llama movimientos peristálticos, movimientos, no ruidos, movimientos peristálticos. Si Sarita hubiera almorzado ahorita apenas, yo le puedo ver en la pared abdominal que la pared se mueve así, como oscilaciones, como unas culebrillas aquí. Esos son movimientos peristálticos normales en una persona que acaba de ingerir alimento. Anormal si la persona no ha ingerido recientemente alimentos y presenta vómito persistente. Ya les voy a ver qué condiciones se presentan en los movimientos peristálticos. Hay unos síndromes que se llaman ileo paralítico e ileo mecánico. El ileo paralítico consiste, el ileo, palabra ileo, es seudónimo de pseudo obstrucción intestinal. Es decir, estamos ante la sospecha de que hay un cierre del intestino por cualquier causa, ahorita vemos, y que pueda producir un síndrome que puede ser abdomen agudo, es decir, que pueda producir una patología peritoneal. El ileo paralítico se caracteriza por no haber movimientos peristálticos y a la auscultación no haber ruidos intestinales. Y lógicamente la persona consulta por vómito persistente y distensión abdominal. Pero que al examen tenemos en cuenta eso. La causa es una alteración hidroelectrolítica, es decir, una pérdida de sodio, potasio, cloro. ¿En qué lo encontramos? Vómito persistente, diarrea persistente, un paciente que le han hecho una laparotomía, es decir, una apertura de la pared abdominal en un trauma cerrado, y como se manipula tanto las asas, en el postquirúrgico puede hacer un ileo paralítico. El otro es el ileo mecánico, es decir, una obstrucción de tipo mecánico. ¿Qué puede ser? Que el intestino esté comprimido en alguna parte y que eso haga que se obstruya el intestino y produzca la sintomatología de un síndrome de obstrucción intestinal. Una masa
un volvulus intestinal, que es esto, que el intestino se cruce de esta forma. En los niños una intususección intestinal, el intestino se mete en esta forma. Eso produce un hilio mecánico. La característica semiológica, además del vómito y la distinción, igual que el hilio paralítico, es que la persona va a saber movimientos peristálticos y ruidos intestinales positivos. Esa es la diferencia entre los dos hilios. Muy bien. ¿Qué otra circunstancia podemos mirar? Dentro de eso sería básicamente algún tipo de herida quirúrgica o herida traumática. Entonces ustedes van a ver, cuando hagan una historia clínica a un paciente que lo han operado, tienen que describir la cicatriz de la cirugía. Volvemos al ejemplo. Sarita, operada de vesícula, tiene una cicatriz aquí subcostal. Entonces, como ha pasado un tiempo, esa cicatriz ya está, digamos, formada, y serán dos tipos de cicatrices. Uno que se llama cicatriz hipertrófica, que esté gruesa como un dedo, o una hipotrófica, que esté hundido. Tienes que describirla. Entonces tú dices cicatriz hipertrófica subcostal derecha, o dices cicatriz hipotrófica subcostal derecha, de más o menos tantos centímetros. Puedes encontrar cicatriz en las cirugías de apéndice. Para hacer una apendicectomía vamos a tener como relación, ahora vemos de apéndice, el mismo punto de McBurney, que es una línea referente entre la cresta ilíaca y el ombligo. El punto de McBurney está dentro de los 2/3 anteriores. De ahí yo hago el corte, una línea oblicua, y esa es la incisión de McBurney para apendicectomía, y puedes describirla. Entonces también tenemos una incisión de Rocky Davis debajo del ombligo para apendicectomía, ¿no? Podemos tener en una mujer una incisión quirúrgica que se llama Van Steel. Lo hago aquí en la región del hipogastrio, es totalmente horizontal. Lo hacemos para cirugía de cesárea, cirugías de ovario, de útero, etc., para histerectomía, etc. Tenemos las incisiones de las herniografias, que ya les dije, epigástrico, umbilical, inguinal. Tenemos las incisiones de laparotomía. ¿Qué es laparotomía? Procedimiento quirúrgico exploratorio en pacientes que no se tiene diagnóstico preciso. Ejemplo, una persona recibe una herida con arma de fuego, entonces no sabemos qué ha pasado adentro, lógico, hay trauma interno, pero no sé qué es específicamente. Tengo que abrir al paciente en una forma amplia para explorar. ¿Qué tipos de laparotomía tenemos? En las heridas con arma de fuego, heridas con arma cortopusante o en algunos traumas cerrados de abdomen, hago una laparotomía total que va desde el apéndice sifoides, así, respetamos el ombligo y pasamos a la sínfisis púbica. ¿Por qué respetamos el ombligo? Porque el ombligo es lo más difícil de reconstruir. Total se llama, laparotomía total. Puedo tener una laparotomía supraumbilical, va desde el apéndice sifoides hasta el ombligo, toda la patología del hemiabdomen superior. Tengo una laparotomía infraumbilical para la patología pélvica. También puedo hacer una laparotomía paramediana derecha y una laparotomía paramediana izquierda. Son accesos quirúrgicos. Si Sarita tuviera un problema renal, un ratito más. Si Sarita tuviera una patología renal, yo para la intervención quirúrgica hago una incisión que va así, es oblicua y se llama lumbotomía. Para el acceso renal se llama lumbotomía. Perfecto. Muy bien. Eso es inspección. Ahora pasamos al segundo. ¿Alguien tiene un fonendoscopio? Paremos ahí la grabación si tiene.